les decía, el práctico de hoy, que ahora vamos a ver de qué se trata, en algunas partes lo llamamos fitosuxívoros, en otras partes hemípteros y otras cosas, pero básicamente es una prolongación del práctico anterior, del práctico de clasificación. Porque vamos a abordar un orden que es complejo, que tiene algunas cosas sencillas y otras complejas. Que sencillas, ¿por qué? Porque básicamente tiene un aparato bucal picador, que es el único orden que lo tiene estrictamente como lo hablamos, como lo describimos, pero que tiene una diversidad que genera síntomas y daños diferentes. Entonces, y además, para confundir a más la cosa, ha sufrido una serie de hemípteros, ha sufrido hemípteros, heterópteros, una serie de modificaciones sistemáticas que hacen, por ejemplo, que la clasificación sistemática que ustedes tienen en el libro de zoología y que pueden encontrar en otros libros haya cambiado. Entonces, primero vamos a enfocarnos un poco en esa parte sistemática y relacionarlo con los distintos grupos o especies que pueden aparecer dentro de este grupo y sus daños, porque de ahí nos importa. Recuerden que la sistemática a nosotros nos sirve como instrumento, o sea, no nos importa saber cómo se clasifican, sino que tal clasificación como agrónomo me indique algo, me indique su ciclo de vida, me indique el daño que puede tener. Entonces nosotros usamos la clasificación y a veces se complica cuando los órdenes no son tan uniformes. Por ejemplo, de los que vimos, Lepidópteros es un orden que es muy uniforme, o sea, puede haber 100.000 especies, pero ya saben de que todas van a tener larvas eruciformes, que van a alimentarse con un aparato bucal masticador en distintos órganos, que el adulto va a ser una mariposa que sale volando y se alimenta de néctar, o sea, sabemos mucho simplemente por saber de qué es el orden Lepidóptero. Sabemos mucho si tenemos los órdenes mantodeos, que son los tatarios, odonatos, que son los aguaciles, también sabemos muchísimo. También hay un montón de especies, habrá 30.000 especies, pero ya sabemos que van a ser predadores, que cazan para comer y que cumplen una función, igual que Neuróptero. En cambio, este es más complejo. Otro orden que es muy complejo y que no damos clase, desgraciadamente, es Coleóptero. Ustedes ya vieron en el práctico de ontogenia la problemática que tiene con el tipo de larva. O sea, Coleóptero es un orden que tiene, según la familia, distintos tipos de larva. Y comen en forma diferente y pueden generar daño en forma diferente. Entonces, yo creo que eso merecería un práctico aparte, pero bueno, ustedes no lo tienen. Pero por eso yo, tanto en el práctico de ontogenia como en la clasificación, traté de darle un poco la diversidad de Coleóptero, porque bueno, ahí es más complejo. Ahí, digamos, uno tiene que saber un poquito más para ver si encuentra una larva o determinado daño en un cultivo, de qué se trata. Así que bueno, vamos a empezar con lo de hoy, eh, para aclarar un poquito estas dudas con los hemípteros. Bueno, y acá empieza con lo que les decía esta diapositiva con este nombre fitosuxívoros. Yo me parece que no hablé demasiado de regímenes alimentarios, lo vamos a hablar más la clase que viene. Quizás haya sido un error porque muchas veces nombré regímenes alimentarios. ¿A qué nos referimos regímenes alimentarios? A la denominación del órgano vegetal del cual se alimentan cada grupo de insectos. Y eso es bastante típico, es bastante típico. O sea, lo vamos a ver la clase que viene, pero los que se alimentan de raíces lo denominamos rizófagos, fagos, terminación de comer, comen raíces, carpófagos cuando se alimentan de frutos, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver mejor la clase que viene. Pero hay un tipo especial de régimen alimentario que no depende del órgano donde está ubicado el insecto, sino del
de lo que se alimenta, que es de savia, que son justamente los insectos que tienen aparato bucal picador, ¿no? Picador suctor. Estos insectos, más allá de si se encuentran en hoja, en un brote, en una raíz, en un tallo, lo que hacen es alimentarse de savia. Obviamente tienen aparato bucal picador y lo que tiene de bueno es que dentro de insectos, el único orden que tiene aparato bucal picador es Hemiptera. Es Hemiptera. Pero ¿qué pasa? Lo que les decía al principio. En el libro, por ejemplo, ustedes no tienen Hemiptera como orden. Tienen dos órdenes, uno llamado Hemiptera o Heteróptera, no me acuerdo ahora, y Homóptera. Porque antes, no les voy a dar toda la historia sistemática, pero antes se consideraba Hemiptera todo, después Hemiptera se dejó para las chinches, después se analizó mejor y se vio que en realidad sí, eran todos un solo orden. Entonces se había dividido en Hemiptera, se dividió en Heteróptera, que serían las chinches, y Homóptera, que era todo lo demás, todo lo que no era chinche, que tenía aparato bucal picador. Y en esa época, Homóptera, que creo que en el libro lo tienen así. Estoy buscando el libro, ahora lo voy a corroborar. Igual por más que en el libro tenga este error, este cambio, igual digamos el contenido es correcto. El único cambio que hay es el de la parte grande de los taxones, ¿no? Si se trata de si es un orden, suborden o qué. Bueno, ahí está explicado. Está como Hemiptera, está como solo las chinches, y Homóptera está como todo lo demás. En cambio, acá hay un cambio, ojo, atenti, porque Hemiptera no es solo las chinches, sino es todo lo que tiene aparato bucal picador. Del tipo que vimos en la clase, ¿no? Porque los mosquitos también tienen picador, pero tiene otra estructura. El picador que tenía 4 estiletes, 2 maxilares, 2 mandibulares, el que vieron en clase. Bueno, en definitiva, Heteróptera son las chinches como suborden, y después Homóptera había quedado como suborden, pero después ahora dicen los sistemáticos que no, que en realidad los subórdenes son los que antes eran subórdenes de Homóptera. Confuso. Entonces nos quedamos con Heteróptera para las chinches, Auquenorrincos, bueno, acá está escrito en latín o griego, no sé, Auquenorrincos para las cigarras y chicharritas, y Esternorrinco para todos los demás, que ahora los vamos a ver. Entonces, nos quedamos. Igual ahora van a ver que está en discusiones totalmente. Heterópteros las chinches, Auquenorrincos, cigarra, cotorritas y chicharritas, Esternorrincos, pulgones, moscas blancas, cirios y cochinillas. No vamos a ver no es fácil de ver por qué es uno u otro. Entonces no lo vamos a ver. Va a ser medio al revés. No nos sirve demasiado esta clasificación. En una época se decía que los esternorrincos tenían cámara de filtro, por eso nos importaba, pero ahora parece que algunos auquenorrincos tienen, así que de cualquier manera los esternorrincos vamos a ver que tienen unos síntomas bastante parecidos y un poco diferentes a los de auquenorrincos. Chinches, acuérdense este tema que acá está muy repetido, no tienen cámara de filtro. ¿Se acuerdan lo que era cámara de filtro? Era esta especie de postura del intestino medio como un rulo para eliminar muchos hidratos de carbono. Los picadores ingieren muchos hidratos de carbono en la savia y necesitan expelerla para concentrar aminoácidos, que es la parte que les va a servir para sintetizar proteínas. Entonces, eso genera todo lo que vimos un poco, todo el tema de las excretas azucaradas, la aparición de fumagina, pegoteo, bueno, todo eso es típico de grupos que tienen cámara de filtro. Entonces las chinches no van a producir fumagina, sí es sobre todo característica de los que vemos acá esternorrincos. Aunque no rinco lo tiene. Bueno,
sigamos con la confusión. Esto se lo puse porque nosotros no damos mucha sistemática, pero a veces es útil saber las terminaciones para saber de nomenclatura de qué estamos hablando. Son las mismas igual que las de botánica. Cuando tenemos un taxón que termine en idos, por ejemplo, cicádidos o coccinélidos, como vimos la clase pasada, en español, o la terminación idae en latín, es que el nombre ese que ustedes están leyendo se trata de una familia de insectos. Cuando la terminación es oideos, o oidea en latín, porque en latín el plural, cuando terminan en a es plural, están hablando de superfamilias. Hoy vamos a ver algunas superfamilias de cochinillas, por ejemplo. Son por ejemplo, los cocoideos. Estamos hablando de una superfamilia, o sea, agrupa varias familias. Pero nos alcanza con saber superfamilia. Bueno, y nosotros no creo que no tenemos ningún ejemplo, pero bueno, para que sepan, cuando hablamos de su familia, o sea, un grupo más chiquito dentro de familia, la terminación es inos. Por ejemplo, coccinelinos es una subfamilia dentro de la familia coccinelidos. Y en latín es inae, o sea, coccinelinae sería en latín. Bueno, esto recordar porque hoy lo vamos a usar. Bueno, vamos a aclarar un poco este asunto. Bueno, heteróptera, ya saben, son las chinches. Habíamos dicho que tenían alas hemiélitro, que justo la fotito esa no es muy clara, pero bueno, tiene una parte coriácea ahí muy cortita y después la parte membranosa. Pero vieron que yo hinchaba mucho con el tema de la gula. La gula como eh, forma de clasificar, de identificar cuando no tenemos dudas, ¿no? Las chinches, además de su ala y miérito, recordemos que tienen esta gula, ¿no? Como que el aparato bucal le sale de adelante de la cabeza y después baja hacia la parte ventral. En cambio, los homópteros, ahora vamos a llamarlos ya auquenorrincos y esternorrincos, como en este caso la chicharra o un pulgón, vemos que el aparato bucal, la cabeza, arma como un cono que directamente sale a la parte ventral del cuerpo. No existe ese mentón gula que es típica de las chinches. Bueno, acá justo lo tapa la patita, el primer par de patas, pero es como una especie de embudo que sale hacia atrás, mientras que en la chinche saldría de acá adelante y bajaría para atrás. Entonces acá vemos que no hay gula en este pulgón, muy difícil de ver. Acá vemos que está el pico, no hay presencia de gula. Pero eso solamente para desechar chinches de lo demás, digamos. Bueno, vamos a ver un poquito heterópteros, que son las chinches. Bueno, tienen varias familias. No vamos a ver familias, yo se las puse nomás a título ilustrativo, para que vean que hay algunas diferencias, pero además hay como 20 familias. Muchos son predadores, hay muchas familias de chinches predadoras y muchas acuáticas también. Pero vamos a ver un par de ejemplos, 4 creo, porque tienen un poco distinta forma. Entonces, para que vean que igual son chinches, aunque tengan distintas formas. Bueno, les presento ahí un ejemplar de pentatómido, que sería la familia. Son estas chinches, y especialmente la chinche verde, Nesara viridula, la vamos conociendo, pues plaga bastante importante de soja y de otros cultivos. Es una chinche bastante cuadrangular. Yo siempre digo si serán pentatómidos por la forma de pentágono que tienen, pero creo que no. Es una ayuda a memoria nomás. Acá vemos el protórax, este triángulo que es el el mesotórax, y acá vemos los hemiélitros que están apoyados arriba del cuerpo, uniendo la parte membranosa por solapamiento, digamos. Bueno, vemos que como toda la gran mayoría del orden tiene una metamorfosis incompleta. Vemos que son exopterigotos, acá el desarrollo del lárex externo. Acá tenemos una ninfa alimentándose de
de una vaina de soja, huevitos ordenados típicos de las chinches, y bueno, acá vemos un daño que no es tan habitual en hemíptera, ¿no? Pero sí en heteróptera, que es que en realidad ustedes van a decir, profe, pero usted dijo que se alimentaban de savia. Bueno, acá no. Acá, si bien los heterópteros, las chinches, se pueden alimentar de savia, se alimentan de savia, pero tienen esta particularidad, que se pueden alimentar de semillas o granos, como quieran llamar. En este caso, en soja es una semilla. Obviamente no lo hace cuando el grano ya está duro o está medio seco, pero sí cuando hay un grano todavía en formación, que todavía está medio lechoso y blando, sí puede clavar los estiletes en ese endosperma y se alimenta de eso. Obviamente ya es un alimento más rico. Recuerden, no tiene cámara de filtro las chinches, por lo tanto no van a ver ustedes ni excreciones azucaradas, ni nada de eso. Pero pueden ver todos estos daños que vemos ahí, ¿no? Pueden estar alimentándose de frutos. En ese caso suele haber una pudrición de los frutos porque clava los estiletes, y recordemos, lo vamos igual a ver más la semana que viene, pero para absorber tiene que lavar saliva. La saliva tiene gran cantidad de enzimas que van a destruir las paredes celulares, y esos frutos se terminan pudriendo. La saliva también ayuda a ablandar todas las sustancias de almacenamiento que tienen los granos y la semilla. Entonces se produce esto que está acá, que se conocen como granos chuzos. Son granos arrugados porque lógicamente se la han absorbido las sustancias nutritivas, los fotosintatos y proteínas que están dentro de la semilla, y quedan achicharrados. Puede haber granos manchados, a veces cuando no llegan a alimentarse del todo, pero pican, pueden obtener un daño picado con pintitas. Son todos eh, castigados en comercialización cuando hay mucho grano picoteado de esta forma, ¿no? Y también puede generarse directamente que la semilla no se forme. Que en el caso de soja a veces es difícil de ver porque en soja primero se forma la vaina y después se forma la semilla. Entonces, si la chinche picó esa semillita que recién se estaba formando, se produce el fenómeno que se llama vainas vanas, que es que la vaina está vacía. O sea, la vaina uno la ve y dice, bueno, el cultivo tiene buena vaina, pero puede estar vacía. De ahí la peligrosidad mucho del tema de chinche. Y bueno, y ahí abajo, que creo que en una diapositiva siguiente se ve mejor, era el tema que yo les había... acá están las vainas vanas, ¿ven? O sea, en este caso, esta semilla, digamos, no prosperó, y entonces la vaina quedó vacía. Obviamente, ahí no hay rendimiento prácticamente. Bueno, y los quería mostrar, era el tema que usted les mandé un poco a investigar, que creo que me mandaron todos, no sé si me falta alguno, es el tema de la retención foliar. Bueno, hay un gran debate, como ustedes habrán leído al respecto. Incluso a veces hasta se duda si la chinche provoca esto o no, pero bueno, la verdad es que como todo picador afecta el metabolismo de la planta. La saliva de los fitosuxívoros tiene muchas enzimas y sustancias parecidas a las hormonas vegetales, ¿no? Que son muy parecidas en la forma química. Entonces alteran muchísimo el metabolismo de la planta. Y obviamente, la mayor modificación que producen los picadores es hacerle creer, entre comillas, a la planta de que donde se está alimentando es un sitio de crecimiento. Entonces tiene sustancias parecidas a auxinas. Entonces como que la planta va más hacia ese punto de alimentación en vez de ir hacia el grano, por ejemplo. Entonces, entre las tantas causas de la retención foliar que se produce, están las chinches. Esta foto lo puse porque uno por ahí cuando piensa en retención foliar, creo que tiene otro nombre, tallo verde, algo así, por ahí se imagina que es una planta rozagante, hojas, o sea,
ustedes piensen que este problema se da más hacia tiempo de cosecha. Cuando la planta, el cultivo, bueno, avanza en el llenado de fotosintatos en sus granos, llega un momento que la planta, el cultivo se tiene que entregar, como se dice vulgarmente. O sea, la hoja tiene que senecer y bajar el contenido de humedad para permitir la cosecha. Cuando muchas veces, además de chinche y otros fenómenos, se produce lo que ven en la fotografía. O sea, la hoja, además de tener algunas enfermedades y manchas foliares, observen que tiene el tallo verde. Por eso otra forma de decir es tallo verde. ¿Por qué? Porque como que la planta quiere seguir manteniéndose verde porque está confundida, ¿no? Está eh, pensando de que tiene que seguir fotosintetizando. Y eso genera una masa foliar, no de hoja, digamos, vegetal, digamos, que, que disminuye la pérdida de humedad de ese cultivo. Y eso siempre estuvo muy, además de otras cosas, como ustedes habrán visto, está relacionado con chinche o con un balance de cosas. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una peliculita de una chinche, no sabemos si es chinche verde. A ver si me anda o no me anda. No parece que no me anda. Bueno, no me enciendes una peliculita. Después se las pongo si quiere. Igual ahí está ¿cómo es la dirección? Bueno, no se ve más que eso, lástima que no me funciona. Pero ustedes vieron que, que las oviposiciones de chinche son en forma de cilindros, de barrilitos, no son esteroidales. ¿Sí? Y el corion, que es la cáscara de huevo, es transparente. Entonces acá vemos que estas son ninfas recién nacidas de las chinches. Acá por transparencia se ven algunas que todavía no salieron y tienen esta estructura media roja que les ayuda a romper un poco la tapita de la chinche y se quedan un poco ahí hasta que luego se empiezan a dispersar. Bueno, otra chinche, otro heteróptero, recuerde que estamos viendo heterópteros, son estas chinches que son un poco más alargadas, no son tan pentagonales como los pentatómidos, ¿no? Se llaman coreidos, aunque hay muchas especies que son así alargadas. La que tienen ahí es tía picta, que es la chinche del tomate, aunque ataca a muchos hortícolas. Em, También acá le vemos el ala de mielitro. Y acá vemos las ninfas, que ven que son de otros colores. Y bueno, y como ven, se alimentan de tomate, también succionando los jugos. Ese fruto se pone fofo y se termina pudriendo. Se termina pudriendo por la gran cantidad de pectinasas que tiene la saliva. Bueno, esta se los comento como curiosidad porque es muy común dentro de los heterópteros. Se encuentra yo les dije que además que hay muchos, aunque sean, tienen un aparato bucal picador, igual hay predadores y también hay lo que se llama hematófagos, o sea que se alimentan de sangre, entre ellos la famosa vinchuca. Transmisora es una especie hematófaga, o sea que pica y se alimenta de sangre y que además transmite un protozoo que es el patógeno que produce el mal de Chagas-Massa. Bueno, y además de que hay zonas endémicas que son más o menos desde la altura de Córdoba hacia el norte, o sea que está en forma natural la vinchuca, no necesariamente está infectada las vinchucas, pero bueno, tienen que estar infectadas para transmitir la enfermedad. Pero bueno, da mucho susto y bueno, les quería mostrar esta fotografía porque muchas veces en la facultad, en la cátedra, nos vienen consultas de vecinos diciendo encontré una vinchuca. Y no es una vinchuca. Puede haber vinchucas porque con tanto transporte y viajes puede ser que en un equipaje o en una mercadería venga alguna vinchuca, pero no hay en forma, no se reproducen a nuestra latitud acá en Buenos Aires.
Y la que viene muchísimo es esta, que es una chincha herbívora. Más o menos la longitud de una vinchuca deben ser 2 o 3 centímetros. Es una chinche grande, el adulto, ¿no? Obviamente. Y esta que tienen a su derecha nos viene muy frecuentemente consultas. Como ven, sí, uno si le ve el aspecto, el tamaño es parecido. Tiene estas bandas amarillas en el abdomen, igual que la vinchuca. Pero hay otras cosas que ver además, ¿no? Bueno, la foto no es muy buena, pero lo que sí se puede ver bien es la cabeza. Si ustedes ven en esta chinche que es herbívora, prácticamente no tiene cuello, la unión entre la cabeza y el tórax se produce como una continuación, parece casi un triángulo, mientras que en la vinchuca uno ve un cuello muy marcado. O sea, entre la cabeza y el tórax hay un cuello muy marcado. Tiene ojos muy salidos, tiene la cabeza muy alargada. Eh, y bueno, acá no se ve en esta foto, pero tiene el rostro, el labio superior bastante corto y bastante fuerte. Pero no es tan fácil de ver. Lo mejor es verle el cuello. Otra cosa que se puede ver, pero en la foto no se ve muy bien, es que la parte membranosa del élitro de esta, que es una chinche que ataca, ¿por qué vienen mucho a consultar los vecinos de Villa Urquiza? Porque es una chinche que ataca muchos árboles leguminosos, acacias, por ejemplo. Entonces es frecuente que esté por el arbolado urbano. Y es herbívora, o sea, se alimenta de savia. Y tiene la parte membranosa de las alas, no se ve acá, se ve un poquito mejor si ustedes tienen una pantalla grande, como rayas, no son nervaduras paralelas, como si hubieran pasado un peine. Mientras que el de la vinchuca tiene como las nervaduras son circulares, pero bueno, acá no se ve. Pero yo creo que lo más claro es esta diferencia en la unión de la cabeza y el tórax, que es típica de la vinchuca, este tipo de cabeza. Bueno, de esto se van a encontrar muchísimo que le traen algún bichito pensando que es vinchuca. Y en general muchísimas chinches predadoras que no son las comunes, la misma que vimos recién, vuelvo atrás, este coreido, que es la chinche del tomate, si la agarran así eh, fuera de la planta, también muchos piensan que puede ser una vinchuca, pero nada que ver. Casos raros de heteróptero. Recuerden que estamos viendo heterópteros, las chinches, y que una de las definiciones que dimos era la presencia de hemiélitros. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos dos casos que anda a decirme, convencerme, me van a decir ustedes que esos son hemiélitros. Que vemos, este caso de arriba, que además es muy curioso, es también un coreido como la chinche del tomate, que es el caso de Olimeña. Olimeña es una chinche nativa que es su hospedante es la pasionaria, el murucuyá, esta planta que es nativa, la que tiene la flor que parece una cruz, la flor de la pasión, también dicha, que también es una especie vegetal autóctona y por lo tanto convive muchísimo con esta especie. Además, en la pasionaria tiene un montón de fauna asociada, que se puede hablar una charla entera. Y esta chincha, además, si ustedes ven, tiene cierto mimetismo con una avispa, ¿no? Si uno la ve medio distraído, esas patas amarillas, esas alas que parecen membranosas, pueden pensar de que es una avispa. Pero no es una avispa, es una chincha. Es una chincha. Entonces acá en esta foto, bueno, en la foto de arriba y de abajo también vemos primero el aparato bucal picador típico de chinche con este rostro que parece una caña segmentada. Vemos la presencia de gula, o sea, como que el aparato bucal le sale de adelante y baja hacia atrás. Y en esta de abajo, que está con las alas abiertas, vemos que si bien no es un hemiélitro estricto, porque efectivamente no tiene la parte basal coriácea como tiene un hemiélitro como la gente, y además tiene nervaduras, pero vemos que la nervadura eh, como que medio marca lo que hubiera sido el hemiélitro, ¿no? Esta parte basal que tiene una nerviación distinta acá con una
nervadora oblicua es lo que separaría lo que en otras chinches es la parte coriácea de la parte membranosa. Pero bueno, es una adquisición evolutiva posterior. Evidentemente se trata de algún caso de mimetismo, ¿no? Y bueno, esto que tenemos acá es un caso raro. Les digo nomás porque es muy común que en las colecciones ustedes trayeran olimenias, porque es muy común. Yo que tengo un balcón y a veces tengo pasionaria, a veces se aparecen, o sea, es una especie muy común. Y muchas veces cuando la trae usted en las colecciones la clasifican como himenóptera o homóptera en el peor de los casos, porque este aspecto es decir, ¿dónde está el hemielitro? Bueno, por eso yo les decía, vuelvo a insistir, el tema de la gula, pero es un caso medio único este. Y otro caso raro que tenemos, pero que también nos puede aparecer, es el que tienen a la derecha, que son unas chinches que se les suele decir vulgarmente mosquillas, que obviamente tienen son muy chiquitas. Miren acá en la foto de abajo los tingidos, esto es un dedo, ven la huella digital acá, y ahí está la mosquilla, es una chinche. ¿Por qué? Porque han modificado las alas de forma que parecen como una especie de encaje. Y en el protórax también tienen expansiones de la misma forma. Y bueno, y después ustedes me dirán lo mismo, esto es una chinche. Bueno, acá, esta es una foto muy aumentada. Miren, esta línea que está acá del costado representa 1 milímetro. Es herbívora, suelen vivir en colonias detrás de las hojas. Y bueno, y acá si vemos de costado, tiene no es muy grande, pero tiene la gula. Tiene la gula, o sea que el aparato bucal medio le sale de adelante y es el típico que vemos en las chinches, ¿no? El rostro segmentado, los estiletes y el labro en forma como si fuera una agujita. También son casos especiales, pero bueno, en jardines es muy común de encontrar. Hay una especie ornamental muy común que se llama lantana cámara, que hay algunas especies nativas y otras exóticas, pero muy común en los jardines y a veces la hoja uno ve como una clorosis y cuando la da vuelta hay numerosas tingidos que serían estas, entre comillas, mosquillas. Acá había una foto, ¿ven? Esto son ninfas, miren que es una foto con mucho aumento, acá tenemos los esbozos alares, y esta es una hojita que muestra la clorosis típica de las mosquillas, los puntos negros son excrementos, que son medios líquidos, y bueno, y viven así, esto parece un adulto, este que está acá arriba. Este que está acá arriba es un adulto. Viven así como en colonias, no son muy frecuentes, pero en algunas especies ornamentales pueden encontrarlo. Serían los tingidos o mosquillas entre comillas. Bueno, y ahí sería heterópteros, o sea, los chinches. Recuerda lo de la gula, lo del hemielitro, que no tienen cámara de filtro, por lo tanto van a producir muchas cosas, pero no, ni clorosis las mosquillas un poco, pero nunca van a encontrar una chinche verde o una chinche de tomate haciendo clorosis. Si bien pueden alimentarse de savia, tienden a ir más a estructuras reproductivas en general, a comer frutos, semillas, pueden comer brotes perfectamente también, pero no tanto como el grupo que vamos a ver ahora, lo que sería exomóptero, que vamos a seguir diciéndoles como auquenorrincos, aunque como por eso lo puse en signos de pregunta, porque recuerden de que por ahí el año que viene, cuando sean profesionales, ya se llama de otra forma. Y esto que les voy a decir también no me maten, pero bueno, es una clasificación que está propuesta, que es dividir a todos estos chicharras y chicharritas en dos grupos, cicadomorfos y fulgoromorfos, porque ahora vieron que están con el tema de los estudios moleculares, como para tratar de juntar cosas parecidas. Pero bueno, ejemplos que vamos a ver: chicharra cigarra, chicharrita de la espuma, que la vemos
la vez pasada, membrácidos que son chicharritas, la cotorrita de la alfalfa que tienen como un cuernito en el protórax, chicharritas en general, como vemos casi todos se llaman chicharras, chicharritas, cotorritas, chicharras, o sea, son muy parecidos, ¿no? De los fulgoromorfos tenemos otras chicharritas, los delfácidos, que ustedes por ahí en fitopatología lo van a ver, porque hay una chicharrita del Facodes que es transmisora de un virus de maíz, que es el mar de Río Cuarto. En general, todos estos no son grandes plagas, excepto que sean transmisores de virus. Puede haber, ¿cómo está el tránsito? Puede haber alguno que tenga cámara de filtro, pero en general son fitosuxívoros, tiene que haber muchísimos para que uno encuentre casos que realmente sea un problema, los auquenorrincos me refiero, excepto que sean transmisores de virus. Que no. A ver qué vemos. Dentro de auquenorrincos, bueno, las chicharras. La chicharra la que hace ruido en otoño, la de la fábula de la cigarra y la hormiga. Nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos ontogenia, porque lo habíamos visto como un caso especial dentro de la metamorfosis incompleta, que era la hipometabolía. Recuerden que la metamorfosis incompleta la habíamos dividido en lo más común, que era la paurometabolía, que era cuando las formas juveniles y adultas compartían el mismo hábitat. Habíamos visto dentro de metamorfosis incompleta la hemimetabolía, que era el caso de los aguaciles y odonatos, que las formas juveniles eran acuáticas. Y habíamos visto este otro caso, que era la hipometabolía, que era cuando las formas juveniles eran subterráneas, mientras que la adulta era aérea, ¿no? Que es el caso de las chicharras. Muchas especies, acá se ha mencionado una especie que no es la que está habitualmente acá en los árboles, que no origina demasiados problemas, pero en el noreste, en los yerbatales, hay una que se llama chicharra de la yerba mate, que dado que la yerba mate es un cultivo perenne arbustivo, cuando hay elevada cantidad de ninfas de chicharra en las raíces, puede originar pudrición y pérdida de plantas. Pero en general no se trata de un grupo que tenga demasiadas plagas. Bueno, acá vemos posturas endofíticas que las hace como un surco en la base de la planta y ahí pone las hojas. Y bueno, características que vimos de Homóptera, pero un homóptero perfecto sería, ¿no? Con un par de alas membranosas, el aparato bucal picador. Bueno, ¿qué decir más de las chicharras? La famosa fábula que decía que la hormiga seguía trabajando para el invierno y la chicharra o la cigarra se pasaba cantando y moría. Sí, es así, pero el tema es otro, que pasa muchísimo en insectos, que es que la gran parte de la vida de los insectos pasa en la etapa juvenil y la parte adulta, perdón, solamente la parte adulta se dedica a actividades reproductivas, reproducirse, y es muy común que después de la reproducción se produzca la muerte. En el caso de las chicharras o cigarras, el tema es que este estado juvenil que se encuentra, no lo vemos porque está alimentándose sí de savia, pero de las raíces que está enterrada, puede pasar varios años en ese estado. O sea, la, la chicharra común que podemos sentir acá en región pampeana, en forma juvenil, puede pasar 1 o 2 años en el suelo como forma juvenil, como ninfa. Y después, bueno, sale el adulto, se reproduce y muere. Un caso particular que por ahí habrán visto en internet, esas cosas que llegan, hay una especie en Europa, o en el hemisferio norte, perdón, no me acuerdo bien, que está en etapa juvenil durante 17 años. O sea, vive en esta etapa juvenil, en las raíces de los árboles,
17 años, pero tiene una particularidad, que se producen eclosiones masivas, o sea, como que están muy coordinados los ciclos, existe una gran población, tenía una película, después por ahí se las comparto en el set, digamos, en un momento se produce la eclosión de los adultos, se copulan, se fecundan, ponen huevos, mueren, y esa etapa juvenil dura 17 años. Y a los 17 años se produce una eclosión masiva de adultos. Y eso está muy bien calculado. Y en ese momento sí puede haber peligrosidad y hay cierto control porque ataca muchas forestales. Entonces, cuando se produce esa gran eclosión de adultos en viveros forestales, sí puede ser un problema, porque son cantidades impresionantes de adultos de chicharra que van a ir las hembras a poner huevos en la base de las plantas. Pero bueno, en nuestro caso es más una curiosidad. Y bueno, le decía los otros grupos, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente como chicharras o cotorritas. Entonces, una cosa ya, era, recuerden que habíamos dicho que había un grupo que lo llamábamos cicadomorfos y otros fulgoromorfos. Tenían ciertas diferencias, todos estos dice ahí, se alimentan sobre todo de xilema, de plantas fijadoras de nitrógeno. Esta era la que habíamos visto, la chicharrita de la espuma, que vimos la clase pasada, que atacaba muchos árboles leguminosos, haciendo esa espuma que protegía las formas juveniles. Esta es la chicharrita de la alfalfa. Miren el protórax que tiene, como cuernitos, le dicen chicharrita por eso. O esta otra, los cicadélidos, bueno, no pido nombres de familia nomás para diferenciarlos, pero como ven son todo lo que uno vulgarmente le dice chicharrita, cotorrita. Estos fulgoródidos que está acá abajo tienen una cabeza como una que parece un cocodrilo, pero en realidad es como que en la cabeza como que le salió un chichón grandote y el aparato picador lo tienen acá abajo. Este es el del fácido, estos se alimentan mames de floema, el que es la chicharrita transmisora de mal de Río Cuarto. Y estos sí, los fulgoródidos, pueden tener cámara de filtro y generar excretas azucaradas. Si sería bueno saber reconocerlos porque provocan daños diferentes, puede ser. Pero es tan puntual el daño, o sea, de todos estos, casi son curiosidades, excepto el del fácido, que es el que puede transmitir la virosis o algún otro, digamos. Entonces, no, como que no vale la pena conocer demasiado en profundidad este grupo por eso, o sea, no van a encontrar plagas importantes, excepto las transmisoras. Por ejemplo, esto es totalmente porque un día me desperté y dije, creo que erróneamente, qué interesante que es esto, pero para que vean que existen diferencias morfológicas más profundas, que por eso es más una cuestión de un experto esto. Uno ve estas dos chicharritas más allá del color y dice, sí, son chicharritas. Pero sin embargo, son de dos familias diferentes y la diferencia es por las espinas que tienen en las patas posteriores. Por ejemplo, el cicadélido tiene... No, no, acá me preguntan, los cicadomorfos no tienen cámara de filtro, los fulgoromorfos sí tienen cámara de filtro. Por eso las excretas las pueden encontrar en alguna chicharrita que sea fulgoromorfo. Bueno, pero estos dos igual son cicadomorfos igual. Entonces, no es fácil. Se la puse más por eso, porque vean que no es fácil. Acá tenemos del Facodes Cuccelli, que es el transmisor del mal de Río Cuarto. Y bueno, acá la diferencia para separarlo, porque esto me van a decir, bueno, pero esto parece un cercópido, que tiene las dos espinitas acá. Bueno, pero tiene como espolón acá, que se llama calcar, que está acá, que está acá, que es típico de este grupo. Pero bueno, hay que especializarse en esto, pero bueno, por ahí lo que hay que conocer es a al del Facodes, que es el que más nos importa.
Y los otros sí, son habituales. Si ustedes van a un pastizal y hacen un muestreo, van a aparecer muchísimos auquenorrincos, chicharras, chicharritas, y bueno, es un tema. Ahí está el caca. A ver si esta sale. No las habían visto ustedes. Yo ya estoy tan confundida, disculpen. Este era el video de la chicharrita de la espuma. La chicharrita de la espuma, el cercópido, es el que provoca la lluvia en los árboles, que está mucho en las tipas de la facultad. Ahí vemos la ninfa, perdón, la ninfa de la chicharrita, que además de generar, no es estrictamente excretas azucaradas lo que provoca, sino una especie de líquido con una especie de emulsionante que bate y que ayuda para protegerse. Las formas ninfales. ¿Y qué pasa? Cuando esa espuma que está ahí en las ramas superiores de los árboles alcanza cierto peso, cae como si fueran gotas. Entonces a veces en determinado momento del año uno piensa que está lloviendo, como que caen gotas profundas, y no, es esa espuma que provocan ellas mismas. No cae la ninfa, no cae el bicho, sino que cae solamente la espuma esa. La espuma esa. Bueno, pueden encontrarla en árboles leguminosos, en tipas, en aromos. ¿No? En el delta se ve mucho también. Entonces uno puede ver una rama llena de espuma. Y en realidad es el hábitat en el que están viviendo las ninfas de esta chicharrita. Y ese ya es el adulto, ¿no? El adulto que tiene estas alas así desarrolladas. ¿No? Y bueno, ir ahí a reproducirse. Bueno, con eso entonces termino. Entonces hasta ahora vimos los heterópteros, que son las chinches, con sus diferencias. Vimos los auquenorrincos, que son chicharras y chicharritas. Lo que no les dije, creo que era obvio que excepto la chicharra, que tiene la hipometabolía, lo demás son paurometábolos. O sea, ese de recién, el adulto, tanto el adulto como la ninfa, vivían ahí en el mismo hábitat aéreo. Todas las chicharritas, chicharras, cotorritas son todos paurometábolos. Aparato bucal picador y eso. Entonces vimos heteróptera, vimos auquenorrincos. Y ahora nos queda esternorrincos. Los esternorrincos, para estudiarlos, para hacer un poquito, acotarlos un poco más, ahí incorporamos el taxón superfamilia. Recordemos que yo expliqué, los que terminaban en oidea son superfamilias, lo que implica que dentro de ese grupo hay varias familias. Pero todas las vamos a conocer por el mismo nombre vulgar. Y eso es piola. Entonces, los afidoideos incluyen a los áfidos o pulgones. Los aleiroloideos incluyen las moscas blancas, que recuerden no son moscas. Los silidoideos son los sílidos, mucho gusto en conocerlo. Yo los conocí cuando cursé zoología. Y los cocoideos, que son las cochinillas. Dentro de cochinillas sí vamos a ver algunas familias más habituales. Los diaspídidos, las cochinillas de escudo, cóxidos o lecánidos, pseudocóxidos, las cochinillas harinosas, y los monoflébidos con un solo representante importante, la cochinilla canalada de Australia, que ya la vimos. Bien, vamos a empezar por los afidoides. Son los pulgones. ¿Y qué son los pulgones? Bueno, ya vimos bastantes cosas de los pulgones. Vimos que tenías cosas raras, por ejemplo, que tenían viviparismo, o sea que las hembras no ponían huevos, sino parían las ninfas ya nacidas. También vimos a los pulgones como caso de partenogénesis. O sea que dentro de esta colonia que vemos acá en la foto, podemos tener una hembra que
pare, o sea, pare, no pone huevos, sino pare ninfas, que también son hembras. En un ciclo de vida muy corto, puede originarse una gran cantidad, una planta con una colonia muy grande de más de 100 individuos de estos pulgones que nunca alcanzan un tamaño grande, siempre son chiquitos, de 1 o 2 milímetros. Otra cosa rara que todavía no vimos, aunque un poco lo mencioné como al pasar, son que hay adultos que no tienen alas, que son ápteros sin alas, y hay otros, porque obviamente si en una planta se llena de pulgones porque son viviparistas, porque son partenogenéticos, o sea, tienen un crecimiento poblacional muy rápido, y de pronto la planta en la que está empieza a no ser adecuada para la alimentación. Y entonces lo que sucede es que comienza a tener hijas, pues estamos en una etapa partenogenética, con esbozos salares que van a dar origen a individuos alados. Y el individuo alado, adulto ya, va a servir para dispersar, porque esa planta llena de pulgones ya como que no da abasto para la población esa. Y entonces da origen a hijas, aladas, que acá sí vemos la estructura típica de un insecto adulto, bien de un homóptero, homóptero no es más, de una hemíptera, o sea que tiene 2 pares de alas membranosas, tiene cabeza, tórax y abdomen, un insecto perfecto, que va a dispersar esta población hacia otros sitios. Característico de pulgones, bueno, esto que tienen acá, tienen 2 tubos en la parte dorsal del abdomen, llamadas cornículos o sifones, por donde van a expeler feromonas. Feromonas, ¿qué son las feromonas? Son sustancias químicas que sirven para comunicar algo. En este caso en particular, para comunicar cosas entre pulgones, pueden ser señales de alarma, feromonas sexuales, etc. Ustedes me van a decir, no, profe, ¿cómo feromonas sexuales, si son partenogenéticas? Bueno, no siempre los pulgones son partenogenéticos. Como les dije en un momento, si es un invierno riguroso, ese que está cubierto de nieve, todo, se puede producir la aparición de formas aladas sexuadas, machos y hembras, que van a copular y dejar un huevo, no parir una ninfa, sino un huevo de resistencia que queda enterradito hasta que venga la primavera. Eso lo tienen en el libro bien explicado, los ciclos. Entonces tenemos cosas raras dentro de pulgones y afidoides. Y el que tienen ahí primero como ejemplo es uno muy común, Mysus persicae, pulgón verde del duraznero, que a pesar de que se llama así, se alimenta de casi todo excepto de gramíneas, creo que se alimenta de todo. Lo pueden encontrar en hortícolas, en malezas dicotiledóneas, o sea, lo que no le gusta son las gramíneas. Y bueno, ¿qué daños provoca? Bueno, enrulamientos, deformaciones típicas del aparato bucal picador, fumagina, ahí abajo está escrito, enrulamientos, excreciones azucaradas, fumagina y transmisor de virus, que en papa vamos a ver toda la historia que tiene la papa con algunas virosis. También los encontramos en cereales, también los vamos a ver en trigo, son un problemita. Puede ser, hay varios. Miren, esto es una colonia, obviamente. El aumento de población de pulgones es muy rápido porque son chiquitos, tienen un ciclo de vida corto, porque son partenogenéticos, porque son todas hembras que por ahí a la semana ya son adultas y van a seguir poniendo hembras. Entonces tiene un crecimiento poblacional muy alto. Estos cositos blancos que ven acá son mudas, o sea, exoesqueletos viejos, porque a pesar de que son chiquitos, tienen como 4 mudas, desde que nacen hasta que llegan adultos. Entonces tienen que mudar para crecer, aunque sea esa poca distancia. Algunos son transmisores de virus o emiten saliva muy tóxica, que si la planta es chiquita puede afectar directamente su vida. O en el caso del pulgón de la espiga en trigo, acá imagínense, esta incluso es bastante difícil de ver, están los pulgones metidos entre las espiguillas de las espigas, y obviamente que está
interactuando, está evitando la traslocación de fotosintratos que tienen que ir ese llenado de grano. ¿Mm? A ver qué más. Bueno, esta creo que ya la había visto, ya la había pasado. ¿Mm? Esta creo que sí la había pasado. Ese es Mysus persicae, pero puede ser para cualquier pulgón de región pampeana, partenogenética. Esta es una hembra, tiene esta colita acá, esta cauda, es típica de los adultos. ¿Mm? Y en cambio las formas juveniles, ven a como la de acá no tiene esa cauda. Y bueno, nada, ahí están los cornículos o sifones. Acá se está alimentando, introduciendo los estiletes. Recuerden que solo entran los estiletes. Esto que vemos acá en realidad es el rostro, el labio inferior, que no penetra en el tejido. Y bueno, y acá vemos los ojitos. Bueno, ese fue los ojitos de los embriones que están creciendo en el interior de la hembra. ¿Mm? Bueno, ahí lo tenemos liberando. eh, el que sale por el ano, la gotita que sale por el ano, es la que genera excretas azucaradas. Eso es una confusión habitual. Los sifones no emiten eh, excretas. Es el ano, como vieron recién ahí, es el que excreta las sustancias azucaradas. Eso es pura savia. Tendrá algún residuo, pero es pura savia. Ahí está, por el orificio genital, que está un poco más adelante que el ano, están haciendo está pariendo una ninfa que será partenogenética porque no hubo fecundación. Todos esos puntitos rojos que vemos en el interior de la hembra son embriones de las ninfas que van a nacer próximamente. No sé qué más decir de acá. Ahí, Ana, hay una pregunta en el chat sobre la reproducción. Ah, ahora me fijo. No sé por qué no me sale en el teléfono. Para trasladarse a otra planta, solo dan hembras aladas o también pueden ser machos. Sí, pueden caminar. Si para trasladarse a otra planta solo dan hembras aladas. Pueden caminar, porque caminan bastante, pero lo más habitual es que se provocan cuando esa planta ya está media eh, afectada, se provoca una gran cantidad de alados que más que volar salen arrastrados por el viento. Em, pero si es, por ejemplo, si uno está en un invernáculo, por ejemplo, este Mysus ataca mucho verduras de hoja, por ejemplo, rúcula, que es un cultivo bastante caro eh, y está en invernáculo y las plantas son chiquitas, entonces ahí sí que se pasan de una planta a otra, no hay problema. Ahora, si tenés, qué sé yo, un sorgo que ahora últimamente lo están afectando mucho los pulgones, por ahí sí, una planta está afectada y las de alrededor un poco, pero van a volar, digamos, a otro lote cuando tenga hijas aladas. ¿Mm? Está. Bueno. Bueno, ese eran los pulgones, áfidos o afidoideos, también llamados áfidos o afidoideos, de los que vimos ahí, dos ejemplos que vamos a retomar cuando hagamos las plagas por cultivo. La siguiente superfamilia dentro de esternorrincos son los alerodoideos. Y agárrate de la lengua. Moscas blancas, que como les comenté la vez pasada, no son moscas, es el nombre habitual que tienen, bueno, porque son chiquitas, estas que son blancas, y vuelan como una nube, pero tienen dos pares de alas, y en realidad el chiste era que ni son moscas ni son blancas, porque en realidad son media anaranjadas y lo blanco es como un polvo que es ceroso que ellas mismas excretan. ¿Qué podemos decir de las moscas blancas? Bueno, que son muy molestas. ¿Por qué? Porque mucho plaga de invernáculo tiene mosca blanca, de cítricos.
Y el tema son las excretas azucaradas, la fumagina y en algunos casos transmisión de virus, sobre todo últimamente. ¿Qué sabemos de la mosca blanca? Bueno, en ontogenia ya vimos que era uno de los casos que habíamos visto de metamorfosis intermedia en el caso de moscas blancas. Estas eran las ninfas, estas ya son ninfas grandes, ¿no? Que pasaba por un estado de pseudopupa y salía el adulto. Totalmente lógico que tengan esto porque como ven son muy diferentes las formas juveniles a las formas adultas. Los adultos son macho y hembra por separado, ponen huevos. Estos son los huevos de acá, que en general lo ponen en forma circular porque eh, como que se fijan con el aparato bucal picador y van girando y poniendo huevos como si fuera un compás casi. Entonces es frecuente ver esta disposición de los huevos. Bueno, acá tenemos una hoja de cítricos totalmente llena de mosca blanca, que además larga algo, una pulverulencia, y además de eso las excretas azucaradas, y además de eso la fumagina negra, el hongo saprófago que usa esas excretas azucaradas. En hortícolas, por ejemplo acá en tomate, el tema es que genera un fruto que está sucio, que está pegajoso, seguramente de moscas blancas que estaban en la hoja de arriba, y va chorreando todas esas excretas, igual que vimos en el caso del pulgón, y va chorreando y se va ensuciando, pegoteando y después llenando de fumagina. Bueno, eso también tiene un costo de comercialización ese tomate. Después en la verdulería te lo venden al mismo precio, pero bueno, al productor tiene un castigo. El tomate que obtiene mejor precio es el que está limpio y no pegajoso ni lleno de fumagina. A ver si me sale esta. Sí, no sé qué me pasó con la anterior. Bueno, ahí tenemos Trialedores vaporariorum, lo vamos a ver en hortícolas, es la mosca blanca de los invernáculos, no es la de los cítricos, pero bueno, son muy parecidas. Bueno, acá miren, acá está abriendo las alas para largar la gotita de excreta azucarada que sale por el ano, y eso va generando ahí todo una pegajosidad que hace que después todo se llene de fumagina. Ahí vemos los huevos, como eran como pelotitas de rugby. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mirá, ahí están los huevos que están por nacer. Ahí está poniendo los huevos. Miren que estas mosquitas deben tener como mucho 1,5 milímetros de largo, ¿no? Ahí están en cópula. O sea, la posición de cópula es medio de costado. Por lo tanto, son reproducción sexual biparental. Ahí vemos los huevos también. Esto tiene mucho aumento. Y claro, entonces ustedes me van a decir, ¿cómo hacen para estas ninfas que no tienen ni patas, lo vamos a ver después en cochinillas, para distribuirse? Acá ven los huevos medios en círculo que son puestos por la hembra. Ahí vamos a nacer una ninfa de mosca blanca, de aleirodoideo. Y entonces lo que va a pasar es que esta ninfa recién nacida tiene como unas patitas. Entonces no es que se quede en el lugar, sino que se mueve un poco. ¿Ven? Ahí la vemos moviéndose. Tiene unas antenitas, el ojo, y va moviéndose. Hasta que llega un momento que se fija y va a pasar en el mismo lugar todo su ciclo juvenil, su estadio ninfal y después de pseudopupa, lo va a pasar fijada a ese lugar. Y en las sucesivas mudas, porque también muda para crecer, crece de tamaño, pero no se mueve prácticamente. Hasta que llega a ese estado de pseudopupa que va a estar medio en reposo y cambiando internamente todas las estructuras que van a llegar a ese adulto que vimos recién. Esto sería ya una pseudopupa, comienza a agrandarse, a alargar todos esos pelos para arriba, ¿por qué? Porque se está formando ese adulto. Entonces es ahí algo intermedio. ¿Es intermedia? Y no sé, pues yo los esbozos alares no se los veo, pero no tiene una pupa estricta. Además, por la posición sistemática, consideran que no hay una metamorfosis completa. Por eso queda en intermedia. Ahí se ve bien cuando está desplegando las alas, que son 4 alas, 2 de cada lado.
¿Ven? Acá, las alas del mesotórax y las alas del metatórax. O sea que por más que sea chiquitita, cumple con todos la morfología típica de un insecto. Ahí empieza a alargar toda esa serosidad. Bueno, se acicala y bueno, reinicia el ciclo. Entonces vimos de esternorrincos, vimos afidoideos, alerodoideos, ahora vamos a los cilidoideos. Estos son los que les dije que yo ni conocía su existencia antes de cursar zoología. No son fáciles de ver porque también son muy chiquitos, son paurometábolos en este caso. Tienen cierto parecido a los pulgones, pero las alas, los adultos siempre tienen alas, no, es una metamorfosis normal, digamos, tiene una ontogenia normal, tiene macho, hembra, pone huevos, nacen ninfas, los adultos son alados. Las ninfas, ven acá le vemos los esbozos alares, también largan muchas excreciones azucaradas. En algunos casos esas excreciones los tapan a las ninfas. Y bueno, acá tenemos el cirio del eucalipto y este es el cirio de los cítricos que lo van a ver ustedes en fitopatología porque es transmisor del Bonaglobin, esta virosis, no sé si es una virosis. Bueno, que están ahí tratando de evitar que entre al país, es transmisor en el caso de los cirios muy chiquitos, también del tamaño de los pulgones. Y ustedes creo que ya se los había mencionado, pero frente a Uvalles hay un cílido que ataca las tipas, el árbol oleaginoso, leguminoso que está todo el camino delante de Uvalles, y tiene un cílido que provoca que cae como una especie de azúcar. Y es común que el capó de los autos esté lleno como si hubieran tirado azúcar. Bueno, y es provocado por ese cílido de la tipa. También, tampoco, mejor dicho, como vimos en el caso de los auquenorrincos, o sea, son problema en casos particulares. O sea, en el caso por ejemplo, el cirio de eucalipto está, pero bueno, está, nadie se va a poner a controlar el cirio del eucalipto. El cirio de los cítricos es importante porque estamos tratando de evitar que entre una enfermedad a nuestro país. Entonces ahí hay un montón vamos a verlo cuando veamos cítricos, un montón de medidas a tomar, pero son casos puntuales. Y nos queda dentro de Hemiptera el grupo de esternorrincos llamado cocoideos, las cochinillas. Y las cochinillas, que algo hemos hablado, son todos estos bichitos que sufren lo que se llama regresión parasitaria, porque uno los ve, como vimos en la primera clase, estos son insectos, ¿dónde están los 3 pares de patas? ¿Dónde está la cabeza, tórax y abdomen? Uno lo que ve son como unas especies de cascaritas, en inglés se les llama escamas, que están ahí cubriendo frutos, cubriendo troncos, y cómo me van a decir que esos son insectos. Sí, son insectos. En el caso particular vamos a ver algunas familias que tienen características distintas que pueden tener un efecto en el control, ¿no? En este caso vamos a ver los diaspídidos. Áspid significa escudo, de 2 escudos. ¿Por qué? Porque en esta foto que tienen acá a la izquierda, en amarillo, es el cuerpo de la cochinilla. Pero este cuerpo está cubierto por este escudo que acá está retirado, como si fuera un plato hondo dado vuelta. Ese sería un escudo, y después tiene otro escudo que separa el cuerpo de la cochinilla de la hoja o de la cáscara de fruto, lo que sea. O sea, como que va generando una estructura cerosa por debajo y por encima del cuerpo, de ahí vienen los 2 escudos o cochinillas de escudo. Pueden tener forma circular o forma alargada, como estos llamado cochinilla coma. Y acá ese punto de excreción, porque y uno ve en estas cochinillas acá, con aumento, que parece como que hubiera círculos concéntricos, ¿no?
A partir de un punto central vemos que hay un círculo concéntrico, después otro, otro y otro. Bueno, ¿y eso por qué? Porque en realidad ese escudo superior y el inferior también es producido por una excreción del cuerpo de la cochinilla en la parte dorsal. Y va largando esa cera que va formando el escudo más chiquito cuando recién nace. Y después, como todo insecto, para crecer tiene que mudar. Entonces, cuando muda, deja de emitir esa secreción serosa. Y como que se detiene la secreción. Y luego que se produce la muda, vuelve a iniciarse la secreción. Entonces, por eso se van formando en forma aparente estos anillos. O sea, en realidad se trata de puntos en el que se produjo la detención de la excreción porque se estaba mudando y después al reiniciarse la excreción quedó marcado el momento. Entonces, por ejemplo, esta cochinilla grande acá tiene el punto de excreción, tiene el primer círculo, tiene el segundo círculo y tiene el tercer círculo, mientras que estas más chiquitas tienen uno solo. O sea, es como si fueran los anillos de los árboles, digamos. Deben tener 4 mudas nomás. Una pregunta. Sí. ¿Cómo es que muda si está envuelta en un escudo rígido, digamos? ¿No cambia de tamaño? Es que el cambio de tamaño se da por la posterior excreción. O sea, por ejemplo, el amarillo que está acá es el cuerpo. Cuando era más chiquito, el escudo era más chiquito. Cuando mudó y empezó a emitir de nuevo, largó más cera y como ese plato se fue haciendo más grande. ¿No? Imagínate que es un cuerpo que está segregando por su parte dorsal un escudo. Al crecer, crece como si fuera un volcán, vuelve a segregar cera y ese plato se va corriendo hacia el exterior y se va haciendo más grande, cubriendo más el cuerpo de la cochinilla. Está, gracias. ¿Y la excreción serosa la hace por algún orificio del cuerpo o por la epidermis misma? No, es un poro. Es un poro. Igual ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Queda ahí? Bueno, la hembra siempre queda ahí, por lo menos en esta familia y en algunas otras más, siempre. O sea, nunca va a adquirir la forma de insecto perfecto. El macho, sí, el macho es el que tiene acá, a un costado, es muy simple, tiene un solo par de alas, no tiene aparato bucal. En general, el escudo del macho es mucho más chico y pasa por una metamorfosis intermedia. O sea, va a tener 2 estados ninfales activos y después va a entrar en una pseudopupa para formar este adulto, que tiene más cara, digamos, de insecto, muy pequeñito. Y si ustedes observan, tienen el abdomen en forma de aguijón. ¿Por qué? Porque está conectado con la genitalia masculina. Entonces, este macho, después de haber pasado por 1 y 2 estados ninfales y un estado de pseudopupa, va a nacer, ir volando y fecundar a la hembra, que siempre queda en este estado pobre de nada, de sin forma, y la hembra, una vez fecundada, va a morir y va a quedar su cuerpo lleno de huevos, que ahora vamos a ver después qué pasa. Esos eran los diaspídidos. Bueno, los lecánidos, esta es la más común que pueden encontrar ahí también en la facultad, en los árboles de la facultad. La diferencia es que tiene secreciones cerosas, pero no forma escudo. Directamente tiene acá, en esta que está acá se ve que son formas juveniles, varios puntos que va a alargar cera y los va a proteger, y a medida que crece va alargando más. Y bueno, en algunos casos parece como un chicle masticado, pero son todas sustancias cerosas, el cuerpo está debajo. O puede ser que eso serían los cocoides, o lecánidos también llamados. Son cocoides porque es superfamilia, y la familia es lecánido. En otros casos, como este que se llama cochinilla H, esto que ven acá negro es directamente la cutícula del insecto, de la hembra muy dura. No hay ninguna
cosa que la cubra. Es la cutícula endurecida del cuerpo de la hembra. Bueno, y acá es lo que vemos, que igual eso es común para todas las cochinillas, como esta hembra, porque recordemos que esto es todo el cuerpo, quedó repleta de huevos. Entonces uno en invierno da vuelta al cuerpo de la cochinilla y se encuentra con que está miles de huevos. De estos miles de huevos, como vimos recién en el caso de la mosca blanca, van a nacer individuos muy pequeñitos con patas y antenas y ojos, que es el estado de dispersión. Son estos los que van a ir caminando a buscar un lugar y cuando muden al primer estado ninfal, ahí se fijan, igual que vimos en el caso de la mosca blanca, y quedan ahí. Si es hembra, va a seguir ahí el resto de su vida, a crecer, madurar su aparato genital y ser fecundada por un macho y morir ahí repleta de huevos. Esa es la vida de la cochinilla hembra. Y la cochinilla macho, bueno, como vieron, no tiene aparato bucal. Así vuelvo para atrás otra vez. Así que este macho solamente va a vivir lo que le dure sus sustancias nutritivas, lo suficiente para ir a fecundar a una hembra cochinilla y morir. Esa es la vida, pobres. Pero viven en estado ninfal mucho tiempo, no mucho en el caso de las cochinillas. Bueno, otro caso de cochinilla lecánido que pueden encontrar es que este de arriba son las protopulvinarias. Es muy común si ustedes tienen en su casa árbol de laurel, dan vuelta a la hoja y está llena de estas cochinillas. También en este caso, los lecánidos es la cutícula del insecto, no hay escudo, como en el caso de los diaspíridos. Y bueno, lo mismo, acá vemos algunas, esta es otra especie, acá tenemos un lecarium que es otra especie, y este es un preparado microscópico que está con tinción. Un preparado microscópico lo que hace es, uno deja solo la cutícula, o sea, mueren todos los órganos internos, y podemos ver que existe un resto de las patas, aunque nunca las vaya a utilizar, pero como tenía patas cuando recién nació, queda un restito de las patas que tenía cuando recién nació y el aparato bucal. O sea que a pesar de que uno ve eso que parece una cascarita, en realidad es un insecto completo con toda su organización interna, aparato digestivo, sistema traqueal, sistema excretor, sistema reproductivo, o sea, es un insecto completo. Solamente que por regresión parasitaria se ha transformado en un cuerpo, en una bolsita de cuticular, digamos. Pasamos a otra familia dentro de cocoides, los pseudocóxidos. Estos, la diferencia que tienen es que sí mantienen las patas. Se mueven muy poco igual, formando estas colonias que son bastante agresivas. Le dicen cochinilla harinosa porque parece que están cubiertas con harina. También todos son secreciones cerosas. Y las podemos ver así, en las axilas de las hojas, tienen una saliva muy tóxica, muy agresiva para las plantas. La verdad que en general es un problema de plantas ornamentales, aunque hay menciones en soja en la zona de Tucumán que se ha detectado alguna cochinilla harinosa. ¿Mm? Pero cosas que aparecen, que después no quedan en nada, ¿no? Y bueno, y acá vemos en este preparado que sí, tiene todas las estructuras, las patas, las antenas, ¿no? Aunque uno no lo vea. Y la última familia que vamos a ver de cocoides, de cochinillas, ya la vimos, es el caso de la cochinilla canadá de Australia, la familia monoflébido, que en realidad la cochinilla es esta anaranjada que vemos acá. Acá vemos individuos más jóvenes y uno más grande, y ya cuando tiene esta bolsa blanca, que es el saco vígero, es el saco que junta sus huevos, es un adulto. Y no sé si se acuerdan, pero lo habíamos visto como un ejemplo de hermafroditismo. O sea,
como que cada individuo tiene el sistema reproductor del macho y de la hembra, no partenogénesis, sino hermafroditismo. Entonces todo lo que vemos son individuos hermafroditas y por lo tanto todos emiten el saco ovígero. Plaga de los cítricos muy importante, creo que ya lo había mencionado, pero en California a principios del siglo XX casi destruye las plantaciones de cítricos de California y se logró salvar por la introducción de enemigos naturales, una vaquita coccinélida, Rhodolia cardinalis, que justamente lo que hace es comer los huevos, esos sacos ovígeros los va comiendo, regula un poco su población. Y le dicen acanalada porque parece el saco ovígero tiene como estos canales, y de Australia porque, bueno, es la zona de origen, ¿no?, de la planta. Entonces, ya vimos, vuelvo a resumir. Heterópteros, las chinches. De auquenorrincos vimos las chicharra y chicharrita, algunas diferencias de dieta, si son cicadomorfos o fulgoromorfos, pero importancia puntual, el caso del facodes y eso no genera ningún problema. De esternorrincos vimos los afidoides, pulgones, bastante importante con todos sus problemas biológicos. Vimos los alerodoideos, problema importante en cítricos y plagas de invernadero. Vimos los cilidoideos, que también los cílidos con algún problemita también de transmisión de virus, si no es tan importante. Y los cocoides, que sí, son importantes. Los cocoides, las cochinillas, son problemas que se pueden presentar por el daño, por el aspecto, por las excreciones azucaradas, la fumagina. Las cochinillas son un problema. Y acá, a ver si anda esto, vemos un poco el nacimiento, dice un cóccido. El cóccido lecánido era sinónimos, o sea, eran esas cochinillas que no tenían escudo, que lo único, lo que le veía era la cutícula. Vamos a verlo un poquito, porque en realidad lo bueno está más adelante, pero esto uno ve ahí un montón de estos bichitos con patas y antenas. Estos en realidad son ninfas de cochinillas recién nacidas que están buscando, se están apartando del lugar donde estaba la madre, buscando un lugar para fijarse, mudar a su primer estadio ninfal y quedar fijas ahí. Como digo, la hembra para siempre y el macho saldrá en el momento oportuno. Estas que están ahí son las cochinillas adultas, que parecen así un pegote. Bueno, pero esto que ahí le vas a retirar, levantar el cuerpo de una cochinilla y vemos que abajo, en este caso particular, como que las está medio alargando. No sé si estará viva o muerta la madre, pero todavía está bastante turgente, da la sensación de que está viva o recién muerta, y vemos cómo están saliendo todas las hijas buscando un sitio a donde fijarse. Una vez que se fijan y mudan al estado, el primer estado ninfal, ya quedan ahí para siempre. Ahí creo que va a sacar otra, ¿no? Y ahí abajo están las ninfas. Siempre puede haber diferencias, en este caso por ahí vive un poco más la madre, pareciera como que las está protegiendo ahí. Acá arriba contra las nervaduras vemos ninfas un poquito más chicas. A ver si se pone en foco de nuevo, y ese es el aspecto que tiene una hoja con cochinillas. Miren la diferencia de tamaño entre la cochinilla que uno visualmente la ve, y acá como que las ninfitas están ahí re chiquitas. Creo que ya paró. Profe, Sí. yo no entendí bien, ¿la bolsa cuticular en qué estado ninfal se forma entonces? ¿O solamente adulto? La bolsa cuticular es el cuerpo de la cochinilla. Yo Claro, dije o sea, una vez que estas recién nacidas, ¿no? Estas recién nacidas tienen patas, tienen antenas. Cuando van a mudar al primer estadio ninfal, al segundo, perdón, me equivoqué, al segundo estadio ninfal, ya la cutícula nueva ya no tiene patas, no tiene antenas, no tiene ojos, no tiene nada. Ahí ya queda como si fuera una bolsita de cutícula. Y va a quedar así hasta que se reproduzca, mudando para aumentar de tamaño nomás.
pero no va a volver a tener patas ni nada, a menos que sea un macho. No sé si ahora fue un poco más clara. Sí, 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 está bien. Bueno, así que bueno, ahí está la vida de las pobres cachinillas. Y para terminar, esto entonces vuelvo a repetir, hacer como un resumen. Entonces teníamos dentro de hemípteras los heterópteros, que eran las chinches con su diversidad, sabiendo que tienen gula, sabiendo que tienen, que tienen hemiélitro, sabiendo que no generan fumagina, no tienen cámara de filtro, les gusta mucho a los herbívoros alimentarse de frutos o semillas, pero también recordemos que hay hematófagos como la vinchuca y hay predadores y hay acuáticos, eso está escrito ahí en la diapo. Después del resto, los auquenorrincos, chicharras y chicharritas, algunos con cama de filtro, otros no. Casos puntuales que pueden aparecer de gravedad cuando son transmisores de virus, como en el mal de Río Cuarto. Y después de esternorrincos, tenemos los pulgones afidoideos, importantes, que vamos a volver a ver varias veces, con todo lo raro que tiene, partenogénesis, vivíparo, alados sí, alados no, transmisión de virus, todo eso. Mosca blanca, con su metamorfosis intermedia, también con su fumagina, alerodoideo. Después vimos los silidoideos, también parecidos a los pulgones, pero más normales, digamos, entre comillas, importantes en el caso de que haya una transmisión de virus, si no, no. Y las cochinillas, que bueno, son importantes, que tienen esas 4 familias, los diaspídidos, los que forman escudo, que creo que lo puse en la diapositiva. Una característica importante de los diaspídidos es que no provocan fumagina ni excretas azucaradas. Los lecánidos o cóxidos, las cochinillas harinosas o pseudocóxidos y la canalada de Australia, el monoflébido, que es hermafrodita. Bueno, daños. Bueno, además, los esternorrincos, además de la fumagina, los que la producen pueden provocar clorosis, deformaciones, transmisiones de patógenos, etc. Entonces nos encontramos con estos que vamos a ver un poco para contraste, porque puede llevar a la confusión. Dice, no insectos con síntomas parecidos. O sea, hasta ahora nosotros medio, ya dijimos, tenemos una clorosis, seguro que es aparato bucal picador, debe haber sido un esternorrinco. Pero bueno, resulta que hay otros que no insectos que provocan síntomas parecidos. Por eso vamos a hacer un breve repaso de cuáles son. Por ejemplo, los ácaros. Los ácaros, nosotros los vimos que tienen quelíceros, no tienen un aparato bucal picador estrictamente, sino muchos ácaros, como por ejemplo el que tiene ahí, que son las arañuelas, que es la famosa arañuela roja, que es bastante grave en un montón de cultivos, que pone como una tela, genera como una tela y genera una clorosis. Bueno, y tiene un aparato bucal que es como un estilete, pero no tiene nada que ver con el estilete de los insectos, sino que son como unos estiletes que corren por arriba del cono bucal y que no profundizan mucho, sino que directamente pinchan la superficie foliar y cuando emerge, digamos, los jugos vegetales, los jugos celulares, los absorben. Pero no hay una llegada profunda a los vasos de conducción, pero pueden provocar la clorosis. Entonces uno ve hojas que se parece bastante a lo de los tíngidos, esas chinches chiquitas que vimos, una clorosis así difuminada, que puede prosperar en una necrosis de la hoja, o sea, que parece como seca la hoja, como vemos medio acá. En algunos casos se los clasifica como aceleradores de la senescencia. ¿Qué significa acelerador de la senescencia? Que parece que la hoja senece, o sea, se seca más rápido. ¿Por qué? Porque está con esos estiletes pinchando la epidermis y absorbiendo los jugos. Y en el caso particular de este, porque genera tela, ¿no? Que ellos usan para trasladarse los ácaros.
Otros ácaros, otro de las síntomas de un picador era alteraciones de crecimiento, cambios de color. Bueno, hay ácaros muy chiquitos, ya los veremos en sus respectivos cultivos, que son estos que están acá, que parecen huevitos, pero no son ácaros, tienen medio milímetro, así no son visibles a simple vista, pero uno ve cambios de color, este es el bronceado del tomate o el tostado de los cítricos, o la presencia de erinosis, que es como una felpa blanca, pero no tienen que confundirse porque eso blanco que ven ahí son los pelos de la planta, los tricomas que están deformados por la acción de los ácaros. Entonces, si uno, no me vivé de conseguir una más grande, pero bueno, si uno pusiera una lupa ahí, lo que ve son los pelos de la planta atrofiados y huecos, porque se han alimentado los eriófidos. También pueden provocar esto, que es el ácaro de la yema de los cítricos, que si el ácaro, esta es una fotografía microscopio electrónico, ¿no? Si no se ven así como los ven acá. Que cuando el fruto llega a madurar, queda todo deformado, pero lo que sucedió es que ese ataque se produjo cuando este fruto era una yema o estaba recién cuajado. Y esto que ven acá son los primordios de la yema donde se iba a formar la flor, donde generó este fruto. Y para que vean el aumento que tienen. Y ahí vemos a los ácaros que se están picoteando y también con esos estiletes pinchando, y entonces se produce después un crecimiento desigual, porque la célula que pinchó con sus estiletes, con sus quelíceros, mueren y la de al lado no. Entonces se produce un crecimiento así tortuoso, una deformación. Que además son pocos los que llegan, la mayoría no llega a desarrollarse, directamente es un fruto que no se forma. Este es otro que puede aparecer, uno que ataca trigo, también de la familia Eriófido. Esto es un microscopio, no se ve a simple vista, pero uno ve una planta clorótica y bueno, tiene que empezar a ver de qué se trata. Entonces ya sabemos que los que provocan clorosis pueden ser insectos picadores, pero bueno, pero en este caso no es un insecto, ¿no? Es un ácaro que en realidad transmite un virus. En realidad lo que vemos acá es una enfermedad viral provocada por este ácaro. Pues esto igual lo vamos a ver en cada caso. Y para terminar, o sea, esto va en el tema simplemente por que puede haber una confusión de síntomas, ¿no? Con insectos picadores. Nematodes, ya los vamos a ver también en cada caso. En el caso de el nematode del nudo de la raíz, Meloidogyne, provoca estas agallas en las raíces, también altera el crecimiento, y las plantas también altera el crecimiento. O sea, es un nematode parásito. Y vemos acá un manchón, en realidad este es un ensayo que está con variedades resistentes versus no resistentes, y vemos que hay un manchón de planta con menor crecimiento, porque provoca un parasitismo, o sea, dentro de cada una de estas agallas que vemos acá, hay un nematode que se está alimentando del tejido radicular, de los fotosintatos que trae la planta y alterando el crecimiento, pero que no es un insecto. ¿Mm? Y después, ¿qué me queda? Si no los recordamos, creo que lo habíamos visto en la primera clase. El del nudo de la raíz, el que está dentro de la galla, es un nematode que la hembra toma esta forma como si fuera una pera. Y adentro de la raíz de esa galla que veíamos recién, este es un corte anatómico de la hoja, vemos cómo se provoca una hipertrofia de las células, se produce la ruptura de la pared celular y la membrana, se originan grandes células polinucleadas, de las cuales se alimenta el nematode. Acá tenemos uno penetrando en una raíz de tomate, y obviamente los nematodes que sí
que sí tienen esta forma de alimentarse, tienen su aparato bucal como una especie de estilete que está dentro de su boca, que es lo que permite pinchar esas células y alimentarse. Bueno, esta es otra especie de nematode, Ditilencus, que no tiene esa forma piriforme. Este sería un nematode típico, ¿no? Con forma de hilo. Y puede originar, tiene también un estilete, con esa forma como si fuera estilete en forma de flecha. Puede originar acortamiento de entrenudos, por ejemplo, esto se da en alfalfa, pudrición de bulbos, directamente disminución de crecimiento de plantas o muerte de plantas cuando son chiquitas. Y también ese aparato bucal va liberando saliva y generando la ruptura de paredes celulares, y en este caso es un parásito migratorio. No sé si ustedes vieron frecuentemente en la cebolla y cocina, ¿no? En la cebolla tiene algunas catáfilas que están medias destruidas, medias licuadas, es muchas veces por la acción de este nematode, que es muy pequeño. Pero bueno, esto de ácaros y nematodes, la idea era más ver que hay síntomas que por ahí uno los puede confundir con otros, con los de los hemípteros, pero son otra cosa. Aunque también tienen un aparato bucal parecido, ¿no? Tanto el estilete tipo flecha de los nematodes como los quelíceros, que no puse ninguno, ¿no? De los ácaros. Bueno, son muy, muy pequeños. Son como agujas. Así que bueno, en este práctico la idea era eso, era profundizar un poco en Hemiptera, que es un orden que, bueno, que presenta, además de las complicaciones sistemáticas todavía no resueltas, un poco esta diversidad de ejemplares, porque uno directamente decía Hemiptera tiene aparato bucal picador, tiene alas membranosas, y bueno, vemos que hay cosas distintas. Por ejemplo, en el caso de los auquenorrincos, hay algunos que tienen una tegmina de alas, las cotorritas, las chicharritas, es bastante duro el primer par de alas. Así que bueno, esta era un poco una extensión de la clase anterior, y bueno, si no tienen preguntas, la clase que viene es interacciones insecto-planta. Es un poco más compleja porque vamos a tratar de unir todos los conceptos de aparato bucal con daño, régimen alimentario y efectos sobre los cultivos. Es un práctico bastante interesante como para aprender a evaluar el efecto de los insectos sobre un cultivo. Y es el práctico en que vamos a usar los trabajos que ustedes me mandaron de pérdida de rendimiento. Así que los que todavía no me lo mandaron, por favor mándenmelo en esta semana, porque yo voy a preparar la presentación con ellos, con esos trabajos en parte, ¿no? Para ejemplificar el efecto sobre los cultivos. ¿Alguna pregunta de la presentación? Yo no de la presentación, sino de la bibliografía, más que nada. El capítulo 7, entonces no seguimos la clasificación que hace el libro. No sé si leerlo o no de ahí. No, léanlo. O sea, vos decís el capítulo 5. Creo que es el 7 el que ¿El tiene. de orden de insectos? Porque el 7... El de 7 ya son principales especies de importancia agrícola. Eso vamos a usarlo después. Ah, sí, es el 5. El 5, que es el orden de insectos, sí. Ahí tiene el resumen de todos los, no sé si de todos los órdenes que vimos. Eso sí, sirve para la clase pasada. Y para la clase de hoy, la única diferencia es que, o sea, el contenido está bien. El contenido está bien. Lo que está mal es que está Hemiptera
separado de homóptera. O sea, esto dice hemíptera. Algunos autores consideran a los hemípteros como un suborden dentro del orden Heteróptera. Bueno, todo eso, o sea, lo que tienen ahí como hemíptera, todo lo que tienen en la página, bueno, ustedes tienen un escaneo, pero lo que está en la página 87, que dice hemíptera, todo lo que dice ahí se corresponde a Heteróptera. O sea, las chinches. ¿Mm? Y lo que dice homóptera, está bien, tachen homóptera, pero todo lo que dice está explicado. Las generalidades de auquenorrincos y esternorrincos, y después auquenorrincos y esternorrincos está bien. Tiene la historia de los pulgones. O sea, es una cuestión de los nombres nomás. El contenido está bien. No sé si fui clara. Sí, entonces la clase anterior y esta es capítulo 5. Claro. Y de la semana que viene, profe, sería el capítulo 3. A ver si estoy ante esa pregunta. El capítulo 3, sí. Sí, no saben las discusiones que hemos tenido en la cátedra con el orden de los prácticos, pero y siempre surge algo nuevo que no, mejor dar primero esto, después dar primero lo otro. Y al final quedó esto. Sí, pero el capítulo 3 es la clase que viene. Y la siguiente clase es el capítulo 6 de biología. Bueno, para dar el presente hay que dar algo. Bueno, hoy zafaron, el práctico de hoy no tienen que mandarme nada, porque es como una continuación del práctico anterior, o sea que quedaría incluido en la futura evaluación de la colección, digamos. Y bueno, lo único que les pido, no los tengo anotados acá, es los que me deben la entrega de encontrar un paper de pérdida de rendimiento según lo que le haya tocado, mándenmelo en esta semana. No la semana que viene, porque yo prepararé el práctico el lunes por ahí y ya lo quisiera tener para incluirlo en la presentación y discutirlo. Salí de acá. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta o nos vamos? No, Bueno. yo por ahora no. Bueno, listo. Cualquier cosa me escriben sin problemas, ¿eh? Chao. Chao. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.